Atención jubilados, atención jubiladas, porque Ismael Bermúdez trae noticias respecto de un bono que se cobraría en el mes de julio y que de alguna manera intenta achicar la brecha entre el movimiento de precios por inflación y el cálculo de las jubilaciones. Ismael, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, mira, la decisión política ya está tomada. El alcance, el monto, etcétera, bueno, es lo que están estudiando. Y me han dicho que o habría un bono o dos bonos. Un bono por un total o ese mismo total dividido en dos y se pagaría, si fuese en dos bonos, en julio y agosto. ¿Por qué se tomaría esta medida? Bueno, todos sabemos que los jubilados recibieron en marzo un aumento del 8,07% y en el mes de este mes de junio están recibiendo otro aumento del 12,12%. Cuando uno hace el cálculo, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, que el acumulado del semestre le está dando el 21,5%. Y eso, si uno lo compara contra la inflación, evidentemente ya hay una pérdida, porque se calcula que en junio, ya con una inflación del 3%, la inflación superaría ese 21,5% del primer semestre, que fueron los aumentos otorgados por el gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego, en julio y agosto, no hay modificación de las jubilaciones, porque el próximo aumento recién es en septiembre. Entonces, si a la inflación que va a haber en junio le agrego la inflación de julio y la inflación de agosto, los jubilados tendrían acumulada una pérdida de en torno del 5% en todo ese periodo. Entonces, ante esa situación y esa previsión de pérdida jubilatoria, dicen, bueno, demos un bono, como dimos en el mes de abril y mayo, para compensar el desfase o el desfasaje que hay entre los aumentos jubilatorios y la propia inflación, estimando para julio y agosto una inflación moderada del 3%, que luego verificaremos si el INDEC confirma o no ese dato. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese bono tendría las mismas características que el de abril y mayo, o sea, no abarcaría a la totalidad de los jubilados y pensionados, sino que sobre un total de 8 millones lo cobrarían unos 5 millones, que son los que tienen los haberes más bajos. Los que ganan más, bueno, no tendrían ningún bono, tendrían que absorber la totalidad de la pérdida jubilatoria, como fue lo que pasó en abril y mayo, donde este sector tampoco se le dio ninguna compensación, sí, y tuvo que absorber la diferencia. Bueno, el menor aumento, claro, de los haberes con relación a la suba de los precios. Ismael, cuando vos decís los de mayores volúmenes jubilatorios, no estás hablando de 180.000 pesos. Para que nos pongamos, no, estoy hablando claro, de un poco más de 30.000 pesos. Estoy hablando de un poco más de 30.000 pesos. Exacto, para que se entienda que también, imagínate vos esa gente cómo le impacta el desfasaje. 30.000 pesos por mes. 30.000 pesos por para mes. Aquel que gana 35.000 pesos o 40.000 pesos, si tiene que pagar un alquiler, los medicamentos, los alimentos, alguna movilidad, etcétera, porque para desplazarse, inclusive para ir a un médico, quizá necesitan llamar a un taxi, un remis, bueno, alguna cuestión de esa naturaleza, evidentemente no dan los números. Ahora, esto ya pasó en abril y mayo, recordá, fueron 1.500 pesos cada mes y llegó hasta 30.856, que en total estamos hablando de 5 millones de personas. Yo creo que van a tratar de reproducir ese esquema. La novedad es que por segunda vez están admitiendo y reconociendo que con la fórmula de movilidad que tanto criticamos cuando la planteó el gobierno y se discutió en el Congreso, con esa fórmula de movilidad hay pérdida jubilatoria. Y para tratar de revertir eso, hay bonos que no alcanza a todos los jubilados, y por lo tanto aquellos que no tienen ningún bono
tienen que absorber o comerse, digámoslo entre comillas, arreglátela. comerse. Sí, arreglate, iba a decir una mala frase, arreglátela, bueno, como puedas. Claro, se tienen que comer toda la pérdida jubilatoria que vuelvo a señalar. Ahora, ojo, estamos hablando de un sector que en el 2018 y 2019 perdió el 19,5% frente a la inflación. En el 2020 pasó lo mismo, hubo aumentos con bonos para la mínima y los que estaban arriba de la mínima no les dieron absolutamente nada. Y ahí perdieron hasta 10 puntos en relación a la inflación. Este primer semestre, o por lo menos hasta agosto, no recibiría tampoco este sector ningún bono, como no lo recibió en abril, claro. Abril y mayo, no lo recibirían en julio y agosto y tendrían que volver a absorber una pérdida. Cuando uno hace el cálculo de 3 años y medio, mirá, no te digo cuánto han perdido ese segmento de jubilados, porque es para amargarse hoy y el fin de semana y prácticamente amargarse todo el mes. Y varios días más. Profe, gracias. Clarísimo como siempre, Ismael. No, al contrario, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.